Buenos días, maestro, ¿qué tal? Siempre agradeciendo que acceda a nuestras invitaciones. Los saludo desde Morelia, Michoacán. Un abrazo fuerte hasta allá, hasta el puerto de Veracruz, donde está usted. Básicamente, quisiera hablar hoy de este tema tan importante que he visto publicar en sus redes sociales. A usted que es un estudioso realmente de todos los comunicados, todos los estudios que hace el SAT respecto a algunas figuras que pudieran ser agresivas en cuestión de evasión o elusión. Y uno de esos temas importantes, maestro, he visto por ahí en las clases de maestría que da, se ha metido un poco más al tema, de entre muchos más, la cuestión de los asimilables, maestro. Sabemos que hay una revisión o hay alguna línea estratégica por parte del SAT para revisar esta cuestión de los asimilables a salarios, la reforma también que hubo para este año en cuanto a limitar el ingreso que se obtuviera respecto de esta figura. Y pues le doy la bienvenida, maestro. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Buenos días. Aquí desde Veracruz. Mucho calor ha hecho en el puerto. Mucho calor. Vamos a ver si nos toca un poco de lluvias. Cuando llueve, llueve mucho, se inunda, es contraste, pero muchas gracias y pues es un muy interesante tema de fiscalización que está llevando a cabo la autoridad en estos días. Exactamente, maestro. Primero, para empezar, sabemos que nuestro nicho, esta comunidad, se forma principalmente por empresarios, sin ahondar en aspectos técnicos como tal. No sé si quisiera decirnos qué es esta figura de similares a salarios, por qué fiscalmente se ha socorrido mucho y qué tiene diferencia con la figura de sueldos y salarios. Sí, cómo no. Yo creo como que siempre es bueno iniciar por el principio, ¿no? Es una muy buena pregunta. Los asalariados, los trabajadores, tienen una relación laboral, contrario a una opción que le permite actualmente el artículo 94 de la Ley de Impuesto de la Renta, que le dice que se podrán asimilar, se asimilan, se asemejan, se les da un tratamiento fiscal, pero sin ser asalariados. Aquí la clave es que no hay una relación con un patrón trabajador. Se asimila porque se le da el mismo tratamiento fiscal como si fuera un trabajador. Pero ojo, la clave es que no es un trabajador. ¿Sí? Por eso dice que se asimilan a salarios. En esta asimilación a salarios, que si no me recuerdo son 7 fracciones, es, por ejemplo, los emolumentos a los accionistas del consejo de administración, los comisarios, los que trabajan en el gobierno, los que son los anticipos y rendimientos de socios de las sociedades civiles, creo que es el más socorrido dentro de estos. Y luego viene la fracción cuarta, quinta y sexta, que son de honorarios de actividades empresariales. Y por último, lo que son los pagos en acciones, que antes no lo contemplaba la ley impuesto de la renta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente como tiene los mismos beneficios y también las mismas obligaciones, el asimilado a lo que es un asalariado, se tiene que timbrar, se puede pagar en efectivo, o sea, no tiene una limitante de los famosos 2,000 pesos, y lamentablemente se puede usar para otras situaciones que la autoridad lo ha llevado a cabo esta fiscalización. Y derivado de esto, existen programas de fiscalización de manera interna, uno de ellos se llama ProPrefas, que es un programa preliminar de lo que es de esta fiscalización asimilados. ProPrefas, que es un programa interno de la autoridad que va enfocado a, es un asimilado que forma parte de un esquema de facturadores. Lamentablemente, en base a ciertas, no sé, estrategias, realmente son sistemas de evasión, en las cuales la autoridad sacó un comunicado que se hemos detectado estas simulaciones por parte de presuntos asimilados a salarios que no lo son. Y derivado de este comunicado, derivado de estos programas, derivado de revisiones que se han llevado a cabo, como bien comentas, el año pasado
como sorpresa, porque no venía en la iniciativa del Ejecutivo, la reforma del año pasado, el paquete económico. De pronto, la Comisión de Hacienda, si de pronto, la de diputados, se hace una adecuación y hoy hemos detectado que han realizado operaciones exorbitantes, si no me recuerdo si dice la palabra en la parte, bueno, es de iniciativas dentro del proyecto que se va a votar, ¿no? Es exorbitantes operaciones a través de ellos, y hay gente que aparte no entera las retenciones, dice ser asimilado y no lo es, o inclusive pues entera retenciones, pero realmente pues no cumple con la famosa materialidad, ¿no? Entonces la autoridad venía ya haciendo revisiones de estos asimilados a salarios. Primero era una hoja 2, que decía, bueno, tú cobraste 30 millones de pesos. Dime por qué cobraste los 30 millones. ¿Cuál fue la relación que tuviste con la persona a la que te pagó, ¿no? Tu grado de experiencia, porque por algo tú cobraste los 30 millones, ¿no? Muéstrame el documento, el trabajo, el producto de esa relación por la cual existe un timbrado. Y dice, oye, es que nada más con el timbrado ya es requisito y adelante, ¿no? No, pues yo quiero ver la materialidad. Y de ahí nace una nueva figura que se llama materialidad de nómina y asimilados, que es que la autoridad, así como revisa UNEFO, pues revisa también que las operaciones que son con estas figuras de asimilados, que repito, solamente es para tratamientos fiscales, ¿sí? Por esta parte del 94, pues empieza a hacer esta fiscalización, y en esta reforma que se modifica las fracciones cuarta, quinta y sexta del 94 de renta, dice, mira, si tú rebasas de 75 millones, y uno dirá, bueno, ¿por qué 75 millones? ¿Por qué no 100, 3, 25? Bueno, pues me gustó el concepto, que ellos tienen un rango de gente que opera por esos montos, ¿no? Digo, para que alguien ande facturando 75 millones de asimilados, pues es que algo llevó a cabo muy fuerte, ¿no? Y el grado de fiscalización, pues también deja parte de lo que es recurso. Entonces, aprueba esta situación y entra en vigor en este año. Los que sean de honorarios, que sean de actividades empresariales, que se asimilen a salarios, fracciones cuarta, quinta y sexta, de 94, son los que están topados a 75 millones. Si tú eres un socio que reciba anticipos y rendimientos, emolumentos del Consejo de Administración, parte del sector gubernamental, que también se les puede pagar por esa vía, que inclusive la primera fracción, que es del sector gobierno, puede ser la única que tenga subsidio al empleo. Esto va a ser el decreto donde se da lo del subsidio al empleo. Podemos decir que eso es el único asimilado que tiene subsidio al empleo, la fracción primera. La autoridad pues empieza a focalizar mucho más esto y saca un decreto donde se faculta a las autoridades fiscales, donde se delegan facultades de los varios que han sacado, donde se empiezan a revisar a grandes personas físicas. Esto es que tengan un cierto nivel de patrimonio, que obtengan un nivel de ingresos y empiezan inclusive hasta a checar hasta cuentas bancarias. Pero ojo, esto no es en base a una reforma. Esta fiscalización directa, porque la autoridad ha llevado programas de fiscalización directa como a RIF, que no son RIF, por ejemplo, a título 3, que no son donatarias y dicen ser donatarias, pues ahora focalizó a personas físicas grandes, si no mal recuerdo son 300 millones de pesos, si no mal recuerdo lo que es el decreto que delega facultades, sin hacer reforma fiscal, sin publicar una regla miscelánea. Simplemente pues, vamos a focalizarlo, ¿no? Y está interesante porque nos define algo que dice, bueno, patrimonio se entiende todo aquello que tenga la persona, ¿no? Pues, ya estás legislando en base a un decreto, delegas facultades, que va derivado del reglamento interior del SAT,
Y en base a eso, pues tú empiezas a realizar una fiscalización más directa. Si tiene la facultad, sí lo puede hacer. Aquí los abogados pues, dirán, pues cómo va delegada una facultad que no viene en el reglamento en base a algo nuevo. Por ejemplo, el año pasado no existía en el reglamento interior, que son las facultades que puede llevar a cabo la autoridad. Por ejemplo, ¿quién puede revisar una razón de negocios? ¿Quién puede restringir sellos? Derivada de la reforma fiscal. Tuvo que salir un decreto. Dice, oye, eso es cierto, hay que, tal cuate tiene que hacer esto, ¿no? Entonces, se publicó un decreto de, se amplían facultades, si no me recuerdo, en abril del año pasado. O sea, pasó enero, febrero, marzo y casi finales de abril. Y no tenían la facultad para hacer la reforma fiscal. Entonces, en el reglamento interior del SAT, pues no viene contemplado. En las facultades lo que se está haciendo es ampliando el nivel de fiscalización. El programa que ya tiene la autoridad de PROPREFAS, que ya venía revisando ciertos asimilados, y con la reforma al código de este año se vuelve más interesante para terminar esta primera parte a grandes rasgos. Se puede bloquear las cuentas, no quieres atender una solicitud, tú como parte del asimilado, obviamente no vamos a decirle el porqué de cómo se hace esta figura, porque pues no vamos a dar malas ideas, ¿no? Pero pues era gente que decía, mira, te voy a pagar en efectivo, te voy a depositar en efectivo, te voy a dar un CFDI, va a ser legal, te voy a retener impuestos, vas a declarar, y no vas a tener problemas. Dice, oye, formidable, es increíble, ¿no? Pero pues son operaciones que realmente son tipo EFOS, que amparan operaciones inexistentes, y pues la autoridad, independientemente de la reforma de este año, que son 75 millones, tiene focalizado estas revisiones, que son muy directas, para aquellos contribuyentes que mal usan estas figuras. Una de ellas, la que estamos hablando el día de hoy, que es el de asimilados a salarios. A grandes rasgos, podemos decir que es el asimilado, el tratamiento y el grado de fiscalización que está llevando a cabo actualmente. Sí, maestro, que ahí recapitulando, si bien es cierto, sabemos que hay esta figura fiscal en cuestión de asimilar algunas prestaciones que reciben algunas personas físicas con la cuestión de sueldos y salarios, donde no hay una relación laboral, ha sido mal usada en el transcurso del tiempo para las cuestiones de seguridad social, ¿no? Las recomendaciones que hacen algunos compañeros contadores de, no lo quieres asegurar, pues mételo a asimilar a salario, ¿no? Pero lo que estamos hablando el día de hoy va como que en otra dimensión, ¿no? O sea, no nos imaginábamos o no cabía en nuestra cabeza que alguien recibiera eh, actualmente 75 millones por esa contraprestación, ¿no? Entonces, la autoridad ya le puso la luz, la lupa ahí y dijo, voy contra ellos, que si bien es cierto, como comenta, está este decreto de mayo de este año, en donde delega ciertas facultades y señala ahí algunas características de estos grandes contribuyentes de personas físicas, pues ya también los abogados dirán qué tan legal es y la defensa, pero no deja de ser un acto de molestia que pudiera ocasionar cierta, pues, calambres fiscales a ciertos contribuyentes, aunado también que si bien hay una falta de materialidad en las operaciones, también he oído o he escuchado y hemos visto también que alegan que el artículo 69 no pudiera estar aplicándose a estos asimilables porque ni siquiera, ni deducen, o sea, no deducen la factura, no utilizan la factura como deducible y estrictamente en un sentido literal del artículo 69 señalarían que todos van encaminados a solamente a los que deducen esos comprobantes fiscales, ¿no? Que son planeaciones agresivas que a lo mejor, como bien dice, no daremos los pormenores de cómo es que funcionan, pero sí alertar a los empresarios que pudiera tener problemas en un futuro, tanto el asimilable como la persona moral que realizó el pago correspondiente, ¿no? Sí, esa figura no es nueva. Recuerdo ya por los 90s que de pronto una empresa tenía 40, 50% asimilables y el otro 50% eran trabajadores. Oye, ¿cómo es esto posible, no? Entonces, la parte de seguro social, porque
no son trabajadores, pues eran cuotas que no recababan. Entonces, pues fueron estas revisiones, fueron aminorando el mal uso de esta figura, porque como bien comentamos, no causa seguro social un verdadero asimilado a salario. Por ejemplo, un honorario, sea de alta, pues nada más tiene un cliente. Entonces, oye, pues se me hace más complicado que pagar el ICR, el IVA, las obligaciones. Aquí yo le diga al único cliente, oye, estoy realizando las operaciones contigo, percibo más del 50% de ingresos. ¿Por qué no mejor me hace un tratamiento como si fuera un trabajador tuyo, fiscalmente hablando? No es que sea una relación laboral. Y entonces, pues ahí se tiene una ventaja, realmente cumpliendo con lo que marca la parte fiscal, sin ninguna situación de ilusión fiscal, y pues ya se le da el tratamiento de asimilable, ¿no? Fue esto aminorando, pero en esa aminoración nacen las outsourcing, allá por los 2002, 2004. Y entonces, si bien hubo esta baja de asimilados, se traspasan a estos outsourcing y luego empiezan a crear outsourcing de sociedades cooperativas, de triples S, de pulverización de bases de salarios. Todo esto también en base a estudios de evasión fiscal que la autoridad los tiene visualizados. Parte de la reforma también de lo que fue de servicios especializados es no hacer este tipo de simulaciones o actos, de no cumplir con las obligaciones por realmente tener trabajadores. Y esos estudios pues también han ido, el grado de evasión ha ido a la baja, también es cierto. Se debe principalmente a que el timbrado de nómina le ha dado un gran fuente de información a la autoridad. Entonces simplemente lo que hace la autoridad con este timbrado es cruzar información, y si hubiera alguna de estas situaciones, pues en base a lo que se pueden inclusive intercambiar información entre autoridades, pues no podía ser directamente con renta, puede ser directamente con seguro social, ¿no? Entonces, alguien que use esta figura para simular tener trabajadores como asimilados, la parte de seguro social puede venir y obviamente darles el crédito, ¿no? Simplemente ves tú el timbrado del asimilado, ¿no? Está cada quincena, en diciembre tiene otra quincena, o sea, tiene una quincena extra que es el aguinaldo, inclusive luego timbrado y viene el pavo. Y dice, oye, ¿cómo le das el arcón navideño o el pavo de Navidad? Entonces, no, pues es un trabajador disfrazado, ¿no? Entonces, pues ahí está un mal uso de esta figura, ¿no? Entonces, los estudios de evasión que tiene la autoridad, pues se le han dado esta fuente de información, y por el decreto que estás comentando, es del 19 de mayo, si no mal recuerdo, de este año, se están revisando a estos grandes personas físicas, ¿no? Estamos hablando de 300 millones de pesos, ¿no? Si tú eres accionista de una gran contribuyente, puede ser sujeto de una revisión, ¿no? Que tengas ingresos mayores a 300 millones de pesos en anual, puede ser sujeto a esta revisión, ¿no? Tengas un patrimonio de 300 millones y hablan, ¿cómo puedo revisar el patrimonio? Bueno, pues que estén los bienes inmuebles, esto es en el registro público de la propiedad, bienes muebles, sean matriculados o registrados tanto nacionales como extranjeros, por ejemplo, vehículos, y participaciones dentro del capital social y las cuentas bancarias, cuentas e instituciones financieras, ya sean nacionales o extranjeras, que de todas formas hay intercambio de información con otros países. México participa en estos intercambios de información, y pues la autoridad puede llevar a cabo, repito, son programas de fiscalización que van unado pues a este combate de figuras en los cuales la autoridad pues ha detectado que pronto andan facturando grandes cantidades de dinero, y pues realmente se ve que no son operaciones reales, ¿no? Entonces,
si bien el 69B, que es donde marca lo que son las operaciones inexistentes, que es ahora sí, la parte que regula todo este entramado de los ECO, los EFO, los EDOS, pues lo que estamos comentando, ¿no? Se suma esta figura que no cuentes con personal, infraestructura, la parte de la capacidad, o que estés como no localizado, ¿no? Entonces, pues puede decir, oye, pues este pago de asimilado que está dentro de la operación, pues no cumple con la materialidad. Ok, entonces realmente para llevar a cabo llevar a cabo el trabajo, lo que está facturado, que es lo que realmente la autoridad revisa el día de hoy, pues simplemente te pide la evidencia de lo que está ahí. Entonces, oye, si no viene o no soporta lo que viene facturado, pues entonces pues la operación no es real y caerías en alguno de los supuestos del 69B. Entonces, primero lo que hace la autoridad es mandarte una invitación. Hemos detectado que has hecho operaciones con la empresa tal. Luego, si no lo atiendes, te viene un requerimiento. Oye, necesitamos información tanto de lo que es la persona que te pagó como la que lo está recibiendo, cuál fue el periodo en la que se elaboró. Laborar es hablar de trabajo, pero bueno, el contrato, yo no diría, no, pues un asimilado no tiene contrato, ¿no? No es un trabajador. El grado de experiencia y de estudios, pues, no sé, Raúl, de pronto dice, no, pues yo voy a participar y le pago a Raúl 30 millones de pesos. Pues Raúl, pues dime de Raúl, pues cuáles son sus estudios. No, pues tengo grados de tal. Entonces sí, porque se sabe, ¿no? Tiene para cobrar 30 millones, ¿no? Pero esos son solicitudes que vienen en oficios internos de la autoridad para comprobar la materialidad, que no vienen en código, no vienen en reglamento, no vienen en miscelánea, simplemente es para que la autoridad detecte si la operación cuenta con la famosa materialidad. Entonces también pasa con la nómina. También se han dado con estas empresas fantasmas, con trabajadores fantasmas, en los cuales también participan asimilados, que de pronto lo hemos visto en la anual, ¿no? Que de pronto es una persona física, llega con nosotros, le hacemos su cálculo, oye, tienes 3 empresas que te pagan, ¿no? No, no me estoy con una. No, tienes 5. No, 3, 5. No, ¿cómo? Tengo una. Y te sale a favor. Yo nomás estoy en una. Y ya cuando hablas con otra parte, no, contador, es que le pagamos por vía de 5 empresas. Entonces, pues están haciendo ahí unas cosas, no voy a decir estrategias. No me gusta esa palabra cuando no es algo formal, algo que no está eludiendo, o evadiendo, en su caso. Pues tú te das cuenta, ¿no? De la operación. Pues, inclusive se ofrecen a pagarte el saldo a favor. No, no te das el saldo a favor. Nosotros te lo pagamos, ¿no? ¿Qué está sucediendo en esta situación? Entonces, la autoridad pues empieza a focalizar estas revisiones, ¿sí? Y de poco a poco pues va detectando pues estos cruces que tienen, que se le llaman redes. Esta empresa factura con tal, o esta persona física factura con esta, pero a la vez estas facturan con otras, y se hace una telaraña, que es una red. En base a esta telaraña, la empresa A con la B, la C, la Z, la D, la E, persona física, empieza a hacer estos cruces de fiscalización que les bota el sistema, y con ello, pues obviamente empieza a hacer este tipo de revisiones, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el asimilado es una buena figura fiscal, pues te da este tipo de opciones. Repito, se te hace el cálculo, pues fueras un trabajador, te aplica la tarifa, te retienen tu impuesto, se timbra, y algo que yo
siempre, pues, cuando se hizo la reforma de hace algunos años de la parte de la nómina y del CFDI, recuerdo que la iniciativa venía que se tenía que tocar también a 2,000 pesos. Así como si es un gasto, oye, si es arriba de 2,000 pesos, con cheque, transferencia y demás, esto no pasó porque pues, hoy hay trabajadores que pues, no tienen cuenta, los de la construcción, pues tienen que darles en cash lo que es la raya, ¿no? Entonces se eliminó y quedó esta gran ventana en renta. O yo puedo pagar en efectivo 10, 20 millones a un trabajador o asimilado, está en el mismo capítulo. La respuesta es sí. Sí le puedo pagar en efectivo. ¿Cuál es el único requisito? Que estaba en regla miscelánea y luego subió en el reglamento de renta. Ahorita se me olvidó el artículo, creo que es el 43, si no mal recuerdo, otra vez para refrescar la memoria, si no hay alguien que me corrija. El reglamento de renta es que se timbra, ¿sí? Que esté timbrado. Entonces, pues, la recomendación que hacemos es no mal usen estas figuras, no apliquen algún sistema de ilusión o evasión fiscal, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Y la tercera y la más importante es, si tú eres trabajador, opta por presentar tu anual, inclusive puedes tener ventajas de restar deducciones personales que varios desconocen, que ha aumentado las declaraciones anuales de personas físicas porque hay gente que pide saldos a favor, o se enteró que su compadre le devolvió Hacienda, oye, compadre, me devolvió el fisco, oye, pues yo también quiero, ¿no? Y empiezan a indagar y hasta piden después de 5 años, ¿no? También, ay, pues puedo pedir 5 años detrás, y también, formidable, ¿no? Bueno, 4 y el 5. Y ha ido en aumento la presentación de declaraciones anuales con saldos a favor. Entonces, la recomendación sería la tercera: opten por presentar su anual, aunque no estén obligados. Pueden ocupar ciertas deducciones personales, como son un crédito hipotecario que tengan por ahí, sacaron su casa, Infonavit o en el banco, el interés lo pueden utilizar como opción personal, gastos médicos, honorarios, aportaciones complementarias a la Afore, que también es una muy buena opción el día de hoy, de estímulos como deducciones por colegiaturas, entre otros. Y ahí tú te vas a dar cuenta, cuando presentes tu anual, si solamente tienes el patrón que dices o que piensas tú tener, ¿no? O que pues, nos pueden estar metiendo un gol ahí usando nuestros datos, cuando estén timbrando, que nos ha pasado, ¿no? De pronto, contador, oiga, fíjese que tengo timbrados 800,000 pesos. Y le digo, ajá, ¿cuál es el problema? No te lo sabes en qué gastar, me hablas para, oiga, contador, le invito a comer o a cenar. Bueno, que se acuerden de uno, ¿no? Dice, no, es que ahí me pagan 4,000 al mes. Espérate, pues, a ver. Y sí, cuando empezamos a checar, pues hay gente que empieza a usar nuestros datos y empiezan a timbrarlos, ¿no? De aquí, pues hay varias opciones. Ahorita hay una regla que es la de conciliación por queja, en la cual tú puedes enviar al SAT información de que, oye, mira, yo tengo este timbrado de nómina que lo desconozco, ¿sí? O también puede ser, inclusive, esta regla de que de pronto hay contadores que hasta se alegran. Yo, la verdad, yo no le veo la parte alegre, pero hay más facturas de gastos. Caso, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salieron, no? O sea, ¿quién gastó, no? Dice, no, deducible, no, tiempo. Bueno. Inclusive hay hasta activos facturados, y de pronto por ahí anda un coche, un vehículo a nombre de la empresa que está siendo mal usado para estas situaciones de delincuencia, ¿no? Entonces, puede ser que hasta haya facturas a tu nombre que tú desconozcas, haya facturas que de pronto no están canceladas, o a lo mejor tú solicitaste también una factura que no te entregaron. Pues esa regla de la conciliación por quejas sirve, queda como antecedente en la anual. Tú quitas el patrón, o supuesto patrón, que según lo tienes, lo eliminas, y si te da un saldo a favor, aún a pesar de esto, pues la autoridad
probablemente te revisarán, se hará la aclaración, está el antecedente de la conciliación por queja, puedes inclusive ir con Prodecon para que quede todavía más soportado esto, pero es una de las situaciones fiscales y de control que tenemos que visualizar, por eso hacemos estas recomendaciones y veremos qué tanto sigue ampliándose estas revisiones a los asimilados a salarios, que repito, es una figura meramente fiscal, si no es laboral, tampoco es para disfrazar trabajadores porque están evadiendo cuotas de seguridad social. Y si ustedes tienen pagos de asimilados a salarios, pues la recomendación, aparte de esto, pues es que cumplan con la materialidad, que cuenten con elementos de prueba ante una presunción por parte de la autoridad. Por ejemplo, en el EFO, en las revisiones de EFOS, piden el grado de estudios, el currículum vitae, la experiencia de la persona que está dando el servicio como tal. Entonces sería algo para arropar, ¿sí? Inclusive hasta para una situación, ya no hablemos de razón de negocios, ¿sí? Oye, ¿cuál fue la finalidad de haber contratado o tener este asimilado? Y cómo se vio beneficiada la empresa en cuestión por la contratación de este asimilado. Hasta eso nos podemos ir todavía a una revisión, ¿no? Como lo hace la autoridad al día de hoy. Las revisiones al día de hoy son comprobar que lo que está en el CFDI, el comprobante fiscal digital por internet, es real. Eso se le llama materialidad, es buscando que no sea una operación inexistente, y la recomendación que le hacemos a los empresarios es soporten sus operaciones, no anden en esta situación de tráfico de comprobantes y pues mucho menos haciendo algo que a lo mejor se ve tan simple de utilizar un timbrado de asimilados a salarios, pues pueden tener un problema mucho más a futuro, Raúl. Sí, maestro, totalmente, pues ya ahí nos da unas recomendaciones muy puntuales respecto a algún sistema de control con la declaración anual y pues ir previendo también en estas figuras que aun y cuando pues son personas físicas y estrictamente en asimilables, pues ir previendo la materialidad, ¿no? Como bien dice, importante justificar el servicio que pudiera estarse prestando en esta cuestión de asimilables o el producto que en dado caso actividad empresarial también pudiera estar otorgando. Maestro, no sé si tuviera alguna otra cuestión, algo más, otra recomendación ya para concluir y no hacer tediosa la plática. No, simplemente verificar siempre cualquier operación. Recordemos que las simulaciones es algo que la autoridad al día de hoy está muy enfocado a esta situación. Y si pues por la parte de disfrazar una relación laboral, pues también tienen una situación de riesgo en su empresa. Y ya no voy a meterme tampoco en situaciones de revisiones estatales, porque también se le ha asimilado en los pagos de los que son impuestos sobre nóminas. Aquí en Veracruz es el impuesto sobre erogaciones a las remuneraciones al trabajo personal y cerco, le decimos impuesto a la nómina para no hacerlo tan largo, que es del 3%. Pues también en estas modificaciones que se hicieron a la legislación estatal, los asimilados participan en la base del cálculo del impuesto sobre nómina. Entonces, hay que ver qué tipo de asimilado es, tener la fracción soportada, tener muy visualizada la operación para qué se va a enfocar, no hacerlo con una finalidad de que por no tener uno deducible, que no cumpla un gasto con requisitos, timbre algo como asimilado, que realmente no lo vaya a hacer. Y pues obviamente caer ya en estos supuestos de ilusión y evasión fiscal que ya lo explicamos. Entonces acérquense con su asesor, midan los riesgos y pues no hay más conciencia limpia para irse a la cama que estar cumpliendo correctamente con sus pagos de impuestos. Totalmente de acuerdo, maestro. Pues ya, por último, no sé si quiere dar sus redes sociales también para que lo sigan. Anda muy activo usted
Twitter, Facebook, Instagram, ahí lo estamos siguiendo. Entonces, si gusta dar sus redes sociales. Sí, cómo no, gracias Raúl. Antes de despedirnos, te agradezco por la plática. Espero que haya sido lo más claro con este tema. Digo, esta figura sigue con qué hablar. Se puede dar un curso 4, 8 horas, digo, todo este tema. Y pues veremos qué tanto se sigue ampliando este tipo de revisiones, ¿no? Repito, lo primero que te diga es una invitación y hay que atender las invitaciones. Hay facultades de gestión que hace la autoridad para que tú te autocorrijas. Entonces, como esta situación que arroja el sistema, hay que evaluarlo, hay que acercarse, no hay que dejarlo a la ligera, ¿no? Mis redes sociales es en Twitter, @Ortega y Asoc, Ortega y Asociados es abreviados, Ortega y Asoc. En Facebook tenemos el del servidor Ramón Ortega, la página profesional es el Yin Yang Fiscal, estamos subiendo cosas un poquito técnicas, de revisiones de EFOS, de riesgos, de materialidad y sobre todo de esquemas reportables, que inclusive la figura de asimilados está previsto como parte también con el outsourcing de que fueron esquemas reportables, ¿no? Eso no pasó hasta el día de hoy. Y ahorita se está viendo que si se ampliará estas 14 fracciones del 199 de esquemas reportables y retomar lo que venía en la iniciativa, que al día de hoy no se encuentra, ¿no? Pero vamos a verlo. Y en Instagram, Despacho Ortega, todo junto. Ahí nos pueden estar siguiendo en las redes sociales y cualquier situación o novedad, pues ahí la daremos a conocer. Y nuevamente, estimado Raúl, agradeciéndote el espacio y espero que podamos abonar en este aspecto de cultura fiscal y pues que cumplan con sus obligaciones tributarias y sobre todo coadyuvar el aspecto de fiscalización en México, que es por eso que desinteresadamente hacemos estas pláticas. Sí, maestro, yo le agradezco realmente todo el conocimiento que usted comparte aquí con nosotros. Ya es la segunda vez que nos acompaña. Yo realmente le agradezco profundamente que tome nuestra invitación y pues de una manera muy desmenuzada, muy legible para todos, pues nos explica algunos conceptos que no tenemos muy en claro y más que aún al empresario, en lugar de meterle miedo, pues sí le damos conocimiento, le damos valor para que él prevea no cae en estas cuestiones. Le repito, le agradezco muchísimo y le mando un fuerte abrazo allá hasta Veracruz. Gracias, nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias. Gracias, maestro.